Hay un Cristo muy promocionado en el evangelicalismo de nuestro tiempo, que está muy triste porque el hombre lo ha olvidado. Un Cristo que se ha promocionado bastante en el evangelicalismo de nuestro tiempo, que está muy triste porque el hombre no le hace caso. Un Cristo suplicante, un Cristo deseoso de que el hombre lo acepte en su corazón, para que entonces, ahora sí, una vez que el hombre le haya aceptado en el corazón, entonces ahora sí pueda gozarse. Para entonces ahora sí tener motivos para estar alegre, porque el hombre ya le aceptó en su corazón. Pero ese no es el Cristo de la Escritura. No lo fue en su humillación y tampoco lo es en su exaltación. No, ese no es el Cristo de la Escritura. Ni siquiera en su estado de humillación fue un Cristo suplicante en este sentido hacia el hombre malvado y perverso. No lo fue en su humillación y no lo fue ni lo será en su exaltación. Él es ahora Rey del universo y vendrá en la inmensísima gloria de su Padre, como nos enseña Mateo capítulo 16, versículo 27 y 28. Acompáñenme por favor al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Mateo, en el capítulo 16, en el versículo 27 y 28. Dice la palabra del Señor: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre venido en su reino. Hasta allí. Hemos estado meditando en estos versículos de manera consecutiva y en la ocasión anterior nos quedamos en el versículo 26. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero debido, hermanos, a que ya en otra ocasión, en un pasaje paralelo, hemos ya meditado en estas expresiones de nuestro Señor que vienen a continuación, como tome su cruz y sígame. Ya expusimos en otra ocasión qué es esto de tomar la cruz. Ya expusimos también lo que el versículo 25 y 26 nos enseñan, que dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Todas estas cosas pues las vimos ya en un pasaje paralelo de este versículo. Así que en esta ocasión vamos a ver lo que corresponde al versículo 27 y 28, cuando nuestro Señor dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y el versículo 28 también. Vamos entonces a ver de esta porción el incentivo que nuestro Señor está dando para la autonegación. Veremos también la venida de Cristo en gloria que nos menciona el versículo 27, y veremos también la controversia que se ha levantado respecto a los que no morirán, que nos menciona el versículo 28. ¿Por qué decimos que es un incentivo para la autonegación?
estas palabras porque evidentemente son la consecuencia final, son el resultado de lo que el Señor ha venido hablando anteriormente. En el versículo 24 nos dijo y nos llamó a negarnos a nosotros mismos, a tomar la cruz. En el versículo 25 nos habla también de esa misma negación, porque el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. No está hablando de otra cosa que de la autonegación precisamente. De manera entonces que hay un vínculo ineludible entre la autonegación y el regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Me escucharon bien? Hay un vínculo ineludible entre la autonegación y el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Esto es, los creyentes verdaderos están dispuestos a negarse a sí mismos en todas las formas que ya vimos el domingo pasado, pues no es que lo están dejando por nada, sino que, como vimos en cierto sentido, lo están cambiando por lo mejor. Vimos, lo están cambiando por las riquezas de Cristo el Salvador. Noten que el texto comienza con este vínculo y nos dice ¿por qué? ¿Se fijan? Versículo 17. Porque el Hijo del Hombre vendrá. Este por qué nos enlaza con los versículos anteriores y nos está diciendo que este por qué es la consecuencia de lo que ya se dijo previamente. De manera que la sólida esperanza del regreso triunfal de nuestro Señor Jesucristo en gloria es un cómodo calzado que atenúa el dolor de las piedras y espinas de las que está lleno nuestro camino hacia el cielo. Sí, les voy a repetir eso. El regreso triunfal de nuestro Señor Jesucristo en gloria es un cómodo calzado que atenúa el dolor de las piedras y espinas de las que está lleno nuestro camino al cielo. Pues en los textos anteriores nos ha venido el Señor diciendo, vamos a padecer, vamos a tener estrechez por el Señor, vamos a padecer dificultades a causa de Cristo. Pero miren que nuestro Señor nos está dando ahora una esperanza. El Hijo del Hombre vendrá en gloria, en la gloria de su Padre con sus ángeles. De manera entonces que tener nuestra esperanza puesta en la venida de nuestro Señor, en que todas las cosas en las que creemos serán realidades cuando el Señor se manifieste, se convertirá entonces en un cómodo calzado que podemos usar para evitar o atenuar el dolor de las piedras y las espinas de las que está lleno nuestro camino hasta el cielo. Pues estaremos pasando por dificultades, hermanos. Es lo que hemos estado encontrando en la Escritura en los domingos anteriores. Vamos a pasar dificultades y aflicciones. Y el que no quiera hacerlo, entonces perderá su vida, es lo que dice el texto. El que no esté dispuesto a dejar sus comodidades por la causa de Cristo, entonces perderá su vida. El que no esté dispuesto a dejar sus deleites, el que no esté dispuesto a dejar sus comodidades, lo que se le hace más fácil de hacer, por obedecer a Cristo, estará perdiendo su vida en vez de ganarla. Pero el perderla significará entonces que cuando Cristo venga por segunda vez, hermanos, todas las cosas y las promesas que nos han sido hechas en Él vendrán a cumplimiento. Tener la certeza del inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo volverá nuestra brújula al norte o al cielo. Cuando la estrechez o las aflicciones por la causa de Cristo
nos distraigan temporalmente de nuestro enfoque en la eternidad. Pues ciertamente algunas de las aflicciones, de las estrecheces, de la pobreza o las dificultades podrán sacudir un poco nuestra brújula. ¿Y han visto lo que pasa cuando la brújula se sacude? De repente apunta hacia otros lugares. Sin embargo, cuando las cosas se calman, la brújula vuelve a apuntar nuevamente hacia el norte. Así, hermanos, la esperanza en Cristo el Salvador, en la segunda venida de nuestro Señor, volverá nuestra brújula hacia donde deben estar puestos nuestros ojos, en la eternidad. Recordar lo que nuestro mismo Señor Jesucristo respondió a los impíos en su aflicción, atizará nuestros corazones apocados por la estrechez o la aflicción. ¿Qué dijo nuestro Señor cuando Él se encontraba también en dificultades y aflicciones? Nos dice Juan 18:36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. En el contexto de estas palabras, Pilato le pregunta a nuestro Señor si verdaderamente Él es un rey. Y le hace esta pregunta como para procurarle algunas consideraciones. Y le dice: ¿eres tú rey? Como si le dijera: bueno, si tú me dices que eres rey, mira, ahorita buscamos cómo le hacemos para ayudarte. Pero le dice: ¿eres tú rey? Y el Señor le contesta: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Miren la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Le dice: mi reino no es de este mundo, así que en este mundo seré afligido. Mientras Pilato trataba de atenuar los sufrimientos tal vez del Señor, el Señor le contesta y le dice: no, mi reino no es de este mundo. Yo no pertenezco aquí. Así ustedes y nosotros debemos decir. Ustedes y yo debemos decir: el reino al que pertenezco no es de este mundo. Así que no voy a esperar consideraciones de los súbditos de Satanás, sino que lo mío es obedecer y esperar a mi Rey cuando éste se manifieste en la gloria de su Padre. Ahí está entonces el vínculo de la esperanza de los creyentes en la venida de Cristo, lo que nos lleva, hermanos, o fortalece para la autonegación. Porque nos vamos a negar a nosotros mismos todas estas cosas por causa del Señor, hermanos, porque nuestro reino no es de este mundo. ¿Por qué no nos vamos a aferrar a las cosas materiales? ¿Por qué no nos vamos a aferrar a empleos que no glorifiquen a Dios o que nos hagan perjudicar nuestra vida espiritual o la de nuestra familia? Porque nuestro reino no es de este mundo. ¿Por qué no nos vamos a aferrar a nuestros sueldos, a la prosperidad de este mundo? ¿Por qué no nos vamos a aferrar a las comodidades, a los deleites, aún legítimos? Porque nuestro reino no es de este mundo, porque nosotros no somos de aquí, porque no pertenecemos a esta tierra. Si perteneciéramos a esta tierra, entonces sí estaríamos llenos de las comodidades. Pero nuestro reino no es aquí. Y las comodidades que esperamos y anhelamos no están aquí, ni son de aquí, ni son de la clase de las que este mundo da, sino están allá, están del otro lado de la eternidad y comenzarán a disfrutarse de manera plena cuando nuestro Rey se manifieste en su segunda venida y venga en la gloria de su Padre. Noten que el texto dice, el versículo 27, ¿están ahí? Porque el Hijo del Hombre vendrá
Noten cómo que no dice en gran gloria, lo cual sería correcto, de hecho, pero dice en la gloria de su Padre. Miren, hermanos, qué palabras tan interesantes y profundas. Él vendrá en la gloria de su Padre. Esto, hermanos, también nos está enseñando ese plan soberano de Dios en el que Dios determinó, venido Cristo en ese caballo blanco como vencedor, venciendo y para vencer, estableciendo su reino en esa tierra, ese gran monte profetizado que crecería e iría en aumento hasta que cubriría toda la tierra. Esas 3 medidas o esa levadura puesta en las 3 medidas de harina que leudarían poco a poco durante la noche la masa, ese rey que estaría llegando, pues recibiría el reino primeramente, y enseguida todas las cosas se irían poniendo por estrado de sus pies. Entonces vendría, nos leíamos en 1 Corintios 15, el Padre empezaría a suprimir todo dominio para ponerlo debajo de sus pies, y sometería todas las cosas y todo dominio, se fijaron, a Cristo. Y le entregaría todo el reino, todo el poder y toda la gloria a Él, salvo Dios mismo. ¿Se acuerdan que decía el texto? Todo entonces sería puesto por estrado de sus pies. De manera que cuando dice la Escritura que viene en la gloria de su Padre, es que toda la gloria de Dios el Padre, la primera persona de la deidad, es conferida al Hijo como Rey. Es transferida al Hijo luego de su humillación, en la cual Él decidió negarse a sí mismo, nos dice la Escritura. ¿Se acuerdan? Dice que no teniendo estas cosas como cosa que aferrarse, sino que se negó a sí mismo. Luego de esta humillación, entonces, todas las cosas le son dadas. Y no solo el reino y esa manifestación terrenal, sino toda la gloria, todo dominio y toda potestad. Por eso cuando nuestro Señor asciende al cielo, dice, toda potestad, ¿aquí en la tierra? No, en el cielo y en la tierra me ha sido dado. Por eso dijo el apóstol que todo dominio le es puesto bajo sus pies, excepto Dios mismo. Pero toda la demás gloria, toda la demás majestad, dominio, poder y autoridad le es dado al Hijo. Y por eso, de hecho, noten que el texto insiste y dice, el Hijo del Hombre. Toda esa gloria le es dada. Entonces Cristo está viniendo. Y cuando viene ostentando toda la gloria y la majestad y el poder y la autoridad de Dios Padre mismo. Pero si notaron, viene como el Hijo del Hombre. Esto es, viene como Cristo, 100% hombre, 100% Dios. Enseguida vamos a ver un poco más sobre eso, pero quiero que tomemos en cuenta que noten que dice el verso que viene a pagar. ¿Están ahí? Verso 27. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Viene a pagar, a recompensar, a darle su pago. De manera que sí, un incentivo para la autonegación es la bondadosa recompensa prometida por Dios a todos aquellos que pierdan su vida por su causa.
hay en efecto una recompensa, hermanos. Hay recompensa para todos aquellos que pierdan su vida, que menosprecian sus vidas hasta la muerte por la causa de Cristo. Hay recompensa. Y cuando Cristo aparezca por segunda vez, entonces dará a cada uno conforme a sus obras. Ahora, no me malentiendan. La gracia que obra en el creyente, la capacidad de negarse a sí mismo, no opera por medio de una motivación codiciosa de ganancias o de recompensas. Los cristianos no se van a negar a sí mismos porque están codiciando el premio. Los cristianos no se van a negar a sí mismos, no van a renunciar a estas cosas, a las comodidades y a las cosas temporales, porque va a haber una recompensa. No por sí mismo, pues no son codiciosos de esas cosas. ¿Qué esposa que ama a su esposo le sirve la comida y le atiende porque anhela el día que se muera y le dé todo lo que tiene? ¿Qué esposa hace eso? Así los creyentes, cuando obedecen negándose a sí mismos y menospreciando sus vidas hasta la muerte, no lo hacen por una recompensa, buscando un premio, sino lo hacen para gloria de su Señor, por amor a su Señor. Por eso hemos dicho en otras ocasiones que aquellas personas que anhelan el cielo y que lo único que piensan o anhelan del cielo son mansiones lujosas, calles de oro y mar de cristal, lo más seguro es que no sean cristianos, pues tienen su vista puesta solo en lo que van a recibir. No hay amor en sus corazones. ¿Qué madre cuida y alimenta a su bebé en sus brazos pensando en que éste cuando esté anciana le mantendrá? ¿Cuál de las madres que tiene a su bebé en brazos lo cuida y dice, ay, lo voy a hacer, le voy a echar ganas porque quiero que cuando esté anciana me mantenga? ¿Qué madre hace eso? Bueno, el pecado ha crecido mucho, ¿verdad? Pero eso no es lo natural. ¿Qué padre creyente instruye a su hijo en el temor del Señor, esperando por ello recompensa de Dios? ¿Qué padre creyente instruye a sus hijos en el temor del Señor, diciendo, ay, lo voy a hacer porque Dios me va a dar una recompensota si lo hago? No, hermano. Esas no son las motivaciones del corazón de los creyentes, de ninguna manera. Así tampoco el creyente verdadero renuncia a los lujos, placeres y comodidades legítimos de este mundo, esperando por ello recibir mansiones, calles de oro o algún otro beneficio personal, sino lo hace para agradar a su amado Salvador y estar con Él por toda la eternidad. Sin embargo, ciertamente Dios ha determinado recompensar tanto la obediencia como la desobediencia. Dios ha determinado recompensar tanto la obediencia como la desobediencia. Así que cuando Él venga, dice, pagará a cada uno conforme a sus obras. Y noten entonces cómo el Señor cierra ahí la pinza y nos dice, niégate a ti mismo, porque si buscas tu vida la perderás, pero si pierdes tu vida por causa de mí, entonces la hallarás, habrá recompensa, pero si no lo haces, también habrá recompensa. Que en este caso es el castigo. ¿Y cuándo será esta recompensa? Como veíamos hace rato, cuando Cristo vuelva.
Dios ha determinado no dar esta recompensa ya sea de beneficios o castigo, sino hasta cuando el Señor vuelva. Por eso veamos entonces la venida de Cristo en gloria, pues nuestro texto nos dice: el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y no podemos, hermanos, pasar por alto que este texto nos está expresando precisamente la venida de nuestro Señor. La venida de Cristo no solo es lo que se suele llamar la esperanza escatológica, sino la venida de Cristo es también una piedra fundamental de la fe cristiana. Es una piedra fundamental de la fe cristiana, es decir, creer que Cristo vendrá es, hermanos, una piedra fundamental, de modo que si hay congregaciones que no crean que Cristo vendrá, entonces no pueden ser cristianas, no se pueden llamar cristianas. Dice 1 Corintios 15:19, si en esta vida solamente esperamos a Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O traducido más claramente, les voy a leer cómo dice la Biblia de las Américas en este texto. Escúchenme con atención porque la versión 60 allí se presta a confusión. Pues en la versión 60 dice: si en esta vida solamente esperamos a Cristo, somos los más dignos de conmiseración. Y uno dirá: a ver, espérame, ¿qué? ¿Cómo? Sin embargo, lo correcto, la mejor traducción es la traducción de la Biblia de las Américas, que dice: si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. ¿Qué es lo que está diciendo? Que la esperanza en Cristo no es solo para esta tierra, sino para la eternidad. Que si alguno solo espera en Cristo para recibir beneficios en esta tierra, dice, es el más digno de lástima de todos los hombres. De donde miren, hermanos, cómo se destruye todo el falso evangelio de la prosperidad, que solo está invitando a la gente a tener beneficios para esta tierra. Dice: si aquel que solo va a Cristo para obtener beneficios terrenales, aquel que solo busca a Cristo para obtener beneficios en este mundo, dice, es el más digno de lástima. De hecho, en ese sentido, hermanos, eso convertiría al cristianismo en una religión más. Pues eso es lo que dice el mundo, ¿no? El mundo piensa y dice que el cristianismo es una religión más como todas las demás, pero esto es una mentira, es una falsedad. No, el cristianismo es el reino de Dios, es la manifestación del reino de Dios en la tierra que conduce a todos los creyentes al cielo. De otra manera, si solamente estamos buscando a Cristo para que nos resuelva nuestros problemas aquí en la tierra, dice, somos los más dignos de lástima. La versión 60 dice, somos los más miserables de todos los hombres. ¿Por qué? Porque los creyentes tienen puesta su vista en la eternidad. En la eternidad. Cosa que ninguna religión puede ofrecer: eternidad. Miren la miseria que ofrece el Buda. En todo caso, hasta reencarnación. ¿Y de qué les sirve reencarnar y reencarnar y reencarnar y volver a la misma miseria y al mismo pecado vida tras vida? Eso sería un castigo y una miseria. Sin embargo, el creyente
anhela cosas inmensamente superiores, la eternidad con Cristo su Salvador, vida eterna. Esta expectativa revitalizante es tan indispensable para la fe cristiana que si no esperamos a Cristo en su segunda venida, no podemos ser cristianos. No es posible. No podemos ser cristianos. Si usted no está esperando que Cristo vuelva por segunda vez, no es cristiano, simplemente. Y la razón de origen es que si Cristo resucitó, entonces nosotros también resucitaremos con Él. Si nosotros no tenemos esperanza de resurrección, debe ser porque Cristo no resucitó, dice el apóstol Pablo. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y aún estamos en nuestros pecados, nos dice 1 Corintios 15, 16 y 17. ¿Me están siguiendo? Si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe. ¿Y cuándo ocurrirá esto de la resurrección de los muertos? En la segunda venida del Señor. Es decir, si Cristo resucitó, ese es el razonamiento del apóstol Pablo que leímos hace un rato. Cristo resucitó, entonces los muertos resucitan. Pero si, miren que el apóstol está diciendo esto, son cosas que siguen una a la otra y que si quitas una no puedes entonces sostener la otra. Tienes que o sostener las dos o tirar las dos. Si Cristo resucitó, entonces también van a resucitar los muertos. Entonces, pero si dices que Cristo no resucitó, entonces no debes esperar ninguna resurrección. O si dices que no habrá resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco resucitó. ¿Me están siguiendo? Las dos cosas van de la mano y tienen que ser sostenidas ambas o ninguna. Porque la resurrección de Cristo introdujo, hermanos, entonces la esperanza del cristiano, introdujo de hecho el poder del siglo venidero. Atención aquí con esto, porque cuando Cristo resucitó, entonces los poderes del siglo venidero, ¿cuál es el siglo venidero? La esperanza que tenemos en la eternidad después que Cristo venga, el que es distinto a esta economía terrenal. Los poderes del siglo venidero se manifestaron en Cristo. Y en ese sentido, Él fue entonces, por eso dice las primicias de la resurrección. De manera entonces que, por eso decía, el postrer enemigo a destruir es la muerte. ¿Por qué? Porque cuando Cristo resucitó, comenzó entonces a efectuarse los poderes del siglo venidero. Se manifestó como una muestra, una prueba y un testimonio de lo que habrá de venir. De manera que si Cristo resucitó, entonces habrá resurrección. Es decir, ahí está la prueba, allí está el testimonio de que habrá resurrección. De manera que cuando ocurra esta resurrección, todos los muertos, impíos o creyentes, resucitarán. Y al resucitar, entonces, resucitarán, ya nos dice, en cuerpos incorruptibles, tanto creyentes como incrédulos. Y alguno dirá, entonces los incrédulos también van a tener cuerpos incorruptibles. Pues entonces, ¿qué chiste? Nos va a ir igual. No, hermanos, los incrédulos sabemos que tienen
que ser transformados en cuerpos eternos también para que puedan resistir una eternidad en el infierno. Por eso también serán resucitados y también serán transformados. Cristo entonces resucitó y es prueba de que habrá resurrección. ¿Y cuándo ocurrirá esto? En la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, nos dice 1 Corintios 15, 23. Dice, primero Cristo, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Se acuerdan? Cuando Él venga. La resurrección de Cristo es tan solo, hermanos, el comienzo de su exaltación. Y una prueba, como les decía, de que los poderes del siglo venidero comenzaron a operar desde entonces y que concluirán en su segunda venida cuando venga en la gloria de su Padre. ¿Me siguieron? Ahí entonces comenzó la exaltación de Cristo. Ustedes saben que cuando Cristo vino por primera vez, vino en humillación. La humillación de entrada desde al encarnarse y hacerse hombre. El Rey inmensísimamente glorioso, soberano, todopoderoso y creador de todas las cosas, se negó a sí mismo y se hizo como uno de esos gusanos, como nosotros. Es una humillación que ningún ser sería capaz de hacer. ¿Quién de ustedes escogería voluntariamente y diría, yo me convierto, yo decido y acepto convertirme en ese gusano que se está comiendo la carne podrida ahí del animal? Escojo convertirme en ese gusano y permanecer así. ¿Quién de ustedes lo haría? ¿Quién de ustedes lo haría? Pues Dios hizo algo parecido e inmensamente más glorioso que eso. Al hacerse como nosotros. Así está la distancia y mayor de Dios al hombre. Ustedes dirían, no, pero pues ese gusano no tiene ni conciencia, ni piensa, y mira nomás cómo se revuelca en la podredumbre. Pues así somos nosotros, en comparación de Dios, de la santidad, de la gloria y la majestad de Dios. Y Él escogió humillarse de esa forma. Por eso vino pues en su humillación, por eso se le llama así, en su humillación. Sin embargo, luego que murió, comenzó la exaltación y esta comenzó con la resurrección de Cristo. Y aquí comenzaron a ejercerse los poderes del siglo venidero en la resurrección de Cristo. Y esta obra de exaltación y estos poderes llegarán a su conclusión en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y miren, una cosa interesante también de esto, en ese sentido. Nosotros solemos ver con cierta añoranza los privilegios que tuvieron los discípulos del Señor al haberle visto físicamente, de haber andado con Él en la tierra. Ellos anduvieron con Él, comieron con Él, le vieron físicamente. ¿Y cuántos de nosotros alguna vez hemos pensado y hemos dicho, oh, qué bendición, ¿no? Qué privilegio pudieron conocer al Señor y andar con Él. Qué cosa tan maravillosa debió haber sido eso, hermanos. Sin embargo, hay algo que no solemos tener en cuenta y es que ellos le vieron en su estado de humillación.
Ellos le vieron en su humillación, pero cuando Él vuelva, nosotros le veremos en su estado de mayor exaltación. Le veremos en una exaltación tan sublime que superará, hermanos, toda vista previa que haya existido de nuestro Señor. ¿Me explico? Él vendrá en total, completa y absoluta exaltación. Y le veremos. Y seremos más privilegiados incluso que los que le vieron cuando estaba en su estado de humillación. Cristo nuestro Señor volverá de manera corporal. Escúchenlo bien. Volverá de manera corporal ostentando toda la gloria y majestad del Padre. Así vendrá Él. Cristo nuestro Señor volverá. Vendrá como 100% hombre visible. Esto es, como Rey del reino, como Rey de reyes y Señor de señores. Por eso en la figura que el Apocalipsis nos da, viene en ese caballo blanco y tiene inscrito en su muslo Rey de reyes y Señor de señores, lo que está exaltando su humanidad. Pero vendrá también como 100% Dios. Esto es, con todo el poder, la majestad de Dios. Y le veremos con toda esa gloria y majestad que estaba escondida en el tiempo de su humillación, de la cual solo vieron un pequeño destello aquellos 3 a los que el Señor les llamó en el día de la transfiguración. Pero los que veamos al Señor venir de regreso, hermanos, le veremos en estado sublime de gran exaltación, poder y gloria, en su plenitud de majestad, como 100% hombre y 100% Dios. Ahí ya no se esconderá nada de su gloria y de su majestad, sino será visible. Pues dice el texto que todo ojo le verá. Vendrá el glorioso Rey como Dios, con la inmensísima majestad de Dios mismo, tan dignísimo que no se le permitirá a nadie ignorarlo. Por esta razón es que todo ojo le verá, porque vendrá en majestad tal, hermanos, que no se le permitirá a nadie no postrarse al verlo. ¿Me explico? Pues de hecho, el ignorar a alguien es una forma de ofenderle. Así, entonces, al mundo no se le permitirá no verlo. Nadie podrá taparse los ojos y decir, no quiero verlo, no creo en él, entonces no quiero verlo. No, dice, todo ojo lo verá. Aunque no lo desee, lo verá en esa gloria y majestad, no podrá ignorarlo. Sin embargo, en medio de todo este esplendor de la venida de nuestro Señor, se levanta una controversia, que es la que se encuentra en el versículo 28. Miren, el versículo 28 nos dice, es cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. La controversia que se levanta consiste precisamente en ¿a quién se refiere nuestro Señor Jesucristo con la expresión
hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte. ¿O a qué se refiere más bien? ¿A qué se refiere nuestro Señor con esa expresión? Para responder a esta pregunta se han esgrimido muchas respuestas, hermanos, entre las que destacan 3. Solo vamos a mencionar 3. ¿A qué se refiere el Señor cuando dice, algunos de los que están aquí no gustarán la muerte? Bueno, algunos han dicho sí, en primer lugar, y han respondido que la segunda venida de nuestro Señor ya se efectuó. Así como Himeneo y Fileto enseñaban que la resurrección ya se había efectuado, como dice 2 Timoteo 2:18. Así otros a lo largo de la historia hicieron la temeraria y herética afirmación de que Cristo ya había venido por segunda vez. Porque dijeron, pues, si de los que estaban allí no iban a morir, pues entonces ya vino. Y esto es una realidad, hermanos. Muchos hoy en día han dicho que ya vino. Y muchas congregaciones y denominaciones, algunas sostienen una venida de Cristo no corporal, sino como espiritual. Y otros como escondida, como que viene a escondidas y nadie lo va a ver, solo algunos. Pero en este caso, algunos dicen que esto lo dijo, o que esto implica que la segunda venida del Señor ya se efectuó. Sin embargo, la gloria y el dominio y los beneficios prometidos en la segunda venida de Cristo, hermanos, entre ellos, como hemos estado viendo, la resurrección de justos e injustos y el juicio final, no han venido. Así que no es posible que el Señor ya haya venido por segunda vez, pues todas las manifestaciones, promesas y todos los planes y propósitos concomitantes a la venida del Señor no han ocurrido. Nosotros seguimos estando en carne, seguimos siendo mortales, la resurrección no se ha efectuado, aunque Himeneo y Fileto dijeron que sí. Y esto, recuerden, tiene implicaciones en cuanto a la venida de Cristo, pues dice el apóstol, recuerden, si algunos dicen que Cristo no resucita, entonces tampoco hay resurrección de los muertos. Y los que dijeron entonces que ya se efectuó la resurrección de los muertos, entonces es porque Cristo ya habrá venido, según ellos. De manera pues entonces que esta primera respuesta la refutamos categóricamente en base a la evidencia de la Escritura y la experiencia propia. Otros han respondido que ya que nuestro Señor Jesucristo dice que vendría a recompensar a cada uno según su obra, y dado que todos los que lo oían en ese momento eran judíos, se ha dicho que este texto no se refiere a la segunda venida de Cristo, sino que se refería al juicio contra la nación de Israel que ocurrió en el año 70 después de Cristo. Y se ha dicho que aquí no, el Señor no está hablando de su segunda venida, sino está diciendo que vendrá Él y dará el pago a cada uno. Y dicen, sí, y Cristo vino y le dio el pago a la nación de Israel en el año 70. Sin embargo, pensamos que hay una respuesta más bíblica a esta controversia, y es, en tercer lugar, que el versículo 28, en el versículo 28 ya no se está hablando de la segunda venida de Cristo, sino de la venida del reino de Dios. Pues eso es lo que dice el texto, miren. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre, ¿cómo?
viniendo en su reino. Noten que el texto no dice que algunos no gustarán la muerte hasta que hayan visto el Hijo del Hombre en la gloria de su Padre con sus ángeles, sino dice viniendo en su reino. ¿Notan la diferencia? En el texto anterior, nuestro Señor nos dice que vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y en el 28 nos habla de viniendo en su reino. ¿No es lo mismo? Estrictamente hablando, no es lo mismo. El reino de Dios comenzó a venir cuando Cristo vino en su primera venida. De manera entonces que cuando hablamos del reino de Dios o la venida del reino de Dios, no estamos hablando de la segunda venida del Señor. No, porque dice el Hijo del Hombre viniendo en su reino. Estaríamos entonces nosotros afirmando que el reino de Dios solo viene hasta la segunda venida de Cristo. Es decir, que ahorita no está aquí. ¿Me explico? Así entonces, el reino de Dios comenzó a venir cuando Cristo vino en su primera venida. Este reino comenzó a tener manifestaciones cada vez más gloriosas, como el nacimiento virginal de Cristo, como Jesús cuando estaba en el templo. Este reino comenzó a tener manifestaciones maravillosas en las maravillas y milagros del ministerio de Cristo. Por eso cuando llegan los discípulos de Juan el Bautista, Cristo, dice un evangelista, que hace milagros, sana a muchos y le dice: ¿ven lo que hice? Vayan y respóndanle a Juan. ¿Me explico? El Señor está diciendo, aquí están las pruebas, aquí están las manifestaciones de que el reino ha venido. Otras manifestaciones son la predicación del evangelio del reino, y otra de las más sobresalientes de las manifestaciones de la venida del reino de Dios es la resurrección de Cristo mismo. Que Cristo haya resucitado es otra de las señales de la manifestación de la venida del reino. El Rey ha sido designado y ha sido puesto ya. ¿Me explico? Y también otra de las manifestaciones de este reino es el derramamiento de Cristo, o como algunos teólogos dicen, la venida de Cristo en el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés. De manera entonces que estos que no morirían, pues serían testigos de ver al Hijo del Hombre viniendo en su reino en esa manifestación tan gloriosa que ocurrió en el día del Pentecostés. La relación orgánica entre la venida del reino y la segunda venida de Cristo es completamente integral, como la relación que tiene una semilla con el árbol. Es parte todo de un mismo suceso. Es decir, la manifestación del reino de Dios viniendo en el día del Pentecostés es parte del suceso que abarca todo el lapso de tiempo hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La manifestación del reino de Dios en Pentecostés, hermanos, era como la semilla, de donde la segunda venida de Cristo es el árbol ya concluido y crecido en plenitud. Pero todo ello es parte de un mismo gran suceso.
los que estaban presentes vieron el comienzo de la manifestación del reino de Dios. Vieron a Cristo viniendo en su reino. Como Simeón, no gustaron la muerte hasta que tuvieron en sus brazos la gloriosa manifestación de Cristo resucitado y el advenimiento del Espíritu Santo predicho como una cualidad o característica del reino del Mesías. ¿Me siguen? Así pues, entonces, cuando Simeón tomó en sus brazos a aquel bebé, él se fue gozoso y contento porque vio, ¿a quién vio? Dice, ahora despides a tu siervo en paz porque han visto mis ojos, ¿a quién? Al Salvador. Ahora, ese bebé ya estaba salvando, ya estaba haciendo su labor, su ministerio. No, él estaba tomando en sus manos la semilla de lo que sería el plan de Dios en ese sentido. Así, estos que estaban allí en ese momento con el Señor, estarían como Simeón, vivos, y sostendrían en sus brazos esa gloriosa manifestación de Cristo resucitado en el advenimiento del Espíritu Santo a la iglesia, en la inauguración de la iglesia neotestamentaria. Recuerden ustedes que el día del Pentecostés también se le llama el día de la inauguración de la iglesia neotestamentaria, de donde los que estuvieron presentes es como si estuvieran abrazando como Simeón al bebé, que después manifestaría todas las demás glorias que luego vinieron a ser y que siguen siendo hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Algunos otros también han dicho que se referiría a esa manifestación que nuestro Señor hizo con solo pocos de sus discípulos cuando se los llevó al monte y se transfiguró delante de ellos, y que se refería a eso, que ellos le verían de esta manera. Esta también ha sido una interpretación socorrida. Pero hermanos, en medio y por encima de toda esta controversia, nuestros corazones sean afirmados en la esperanza de que veremos a este Rey glorioso en plena exaltación viniendo por segunda vez, y cuando le veamos todas las cosas que nos ha prometido, entonces vendrán a cumplimiento. El Señor sea exaltado. Oremos al Señor.